Lo que estamos haciendo es cada tanto presentando algún programa especial que tenga que ver con alguno de los temas que la sociedad debería debatir. O sea que esto debería llamarlo Científicos de Industria Argentina en debate. Pero en lugar de hacerlo entre nosotros, la idea es tratar de convocar personas que habitualmente piensan en un determinado tema, que son expertos en un determinado tema. El de hoy va a ser el de cambio climático. Es por eso que hemos convocado a 5 personas de distintas disciplinas que tienen posiciones, no sé si son encontradas o no, pero en todo caso lo que vamos a hacer es, bueno, por lo menos eso aspiro, es que cuando termine esta hora de Científicos de Industria Argentina, usted que está de este lado y yo que estoy acá, hayamos aprendido algo nuevo. Empecemos a educarnos antes de tener una opinión. Es por eso que lo invito o la invito, que si usted tiene una opinión con respecto al cambio climático, póngala en pausa, espere un poquito. Y después de esta hora, en todo caso, la renueva, la cambia, la discute, en fin, esa es la propuesta. Así empieza entonces una nueva edición de Científicos de Industria Argentina, hoy en debate con el cambio climático. Y en este video nos ponemos en clima. Olas de calor, sequías, olas polares, lluvias intensas, inundaciones. Si este no fuera un programa de ciencia, diríamos que el tiempo está cada vez más loco. Sin embargo, no se trata de fenómenos locos. Se trata de un cambio en el clima que se manifiesta de manera creciente y que preocupa cada vez más. Y no solamente a los científicos que lo observan. El cambio climático es evidente y ya no se discute. En todo caso, lo que está en debate es cuál es la responsabilidad de las actividades humanas en este fenómeno. Los que creen que el hombre es responsable y los que sostienen que se pueden generar cambios exponen sus ideas en Científicos de Industria Argentina, hoy en debate. Voy a presentar entonces a 3 de las 5 personas que nos acompañan. En principio está Matilde Rusticucci. Matilde es compañera de la facultad, es doctora en Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires, es experta en cambio climático. Está Ricardo Bertolino, que es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Rosario y es coordinador de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Y está el doctor en Ciencias Químicas de la UBA, Ernesto de Tito, que recién me dijo que fuimos compañeros, o por lo menos que transitamos juntos hace tantos años que conviene no acordarse, cuando íbamos a lo que se llamaba el curso de ingreso y hoy es el ciclo básico para ingresar a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Es doctor en Ciencias Químicas, como decía recién, y además es director nacional de Determinantes de la Salud del Ministerio de Salud. Quiero empezar con Matilde. ¿Trae algún beneficio económico el cambio climático? Bueno, depende de dónde estemos ubicados, ¿no? Claramente el cambio climático está, el clima ha cambiado y sobre todo en ciertas latitudes ha sido beneficiado. Por ejemplo, en nuestro país aumentó la precipitación, aumentó la lluvia, la cantidad de lluvia en la zona, en la Pampa, y se extendió la frontera agropecuaria. O sea, ese fue en principio un beneficio económico concreto. Hay otros beneficios también que se refieren a la salud, por ejemplo, al haber menos olas de frío, las enfermedades relativas al frío cada vez son menos frecuentes en algunos lugares. Entonces estamos mejor nosotros. En ciertos aspectos, por supuesto no es solo toda una panacea, porque eso implicó otros cambios en los ecosistemas, por supuesto. O sea, no todo es beneficioso. Bueno, pero en todo caso hay una pata para atender que el cambio climático pudo haber beneficiado y de hecho lo hizo, por ejemplo, en la Argentina. Sí, por ejemplo, en ese aspecto. ¿Cuáles son las acciones que uno debería tomar, Ricardo, respecto a estos cambios, a los cambios climáticos en general, o al cambio climático en general? Sí, me parece que son dos tipos de acciones. Están las de mitigación, o sea, cómo tratamos de que este cambio climático sea lo menos profundo posible. Ya Mitigación. Mitigación. ¿Esa es la palabra técnica? La palabra técnica. Atenuar. Sí. Y la otra es cómo nos vamos a adaptar. El cambio está instalado y tenemos que ver, bueno, en esta situación, cómo hacemos más viable la vida, sobre todo en los sectores más vulnerables. Hay gente o determinados niveles de población que pueden adaptarse rápidamente al cambio climático y hay otros sectores que no lo pueden hacer. Entonces hay que tratar de ver cómo trabajamos en los dos sentidos. Y Ernesto, ¿qué tipo de enfermedades trae aparejado, por ejemplo, el cambio climático? ¿Cuáles son las que están, no sé si directamente asociadas o por lo menos hay algún tipo de correlación? Hay 2 grandes paquetes, las que están ligadas a la mayor frecuencia de eventos extremos que está habiendo y las que están ligadas al cambio climático, llamémoslo gradual.
Digamos, en el primer caso, las cosas ligadas a inundaciones, a cambios en la cantidad de nieve que cae, digamos, a las olas de calor, todos esos eventos tienen digamos, un tipo de impactos que tienen más que ver con la emergencia o con la cosa inmediata. El otro es los procesos más lentos que están modificando los mapas de distribución de muchas enfermedades. Las más llamativas son las ligadas a los vectores. Los mosquitos cambian su hábitat, entonces las enfermedades ligadas a los mosquitos, digamos, aparecen en lugares donde antes no estaban, para citar un ejemplo, ¿no? Sí. Yo quiero hacer, como advierto que a diferencia de lo que sucede con otros temas en debate, aquí no parece que haya opiniones encontradas. O sea, ustedes en principio desde distintos lugares coincidirían con que hay evidencias, como si nadie discutiera que hay un cambio climático. Entonces yo voy a hacer una cosa, me voy a poner en otro lugar, digamos, ustedes considérenme que yo soy un lego, soy simplemente una persona que vive, curiosa en todo caso. Yo leo, y de hecho creo que he leído hace muy poquito tiempo, de que se hacen comparaciones. ¿Desde cuándo hay datos? Respecto a, ¿de cuándo hay registros? ¿150 años? 150 años, 160 años, en el mejor de los casos. ¿La Tierra cuánto tiempo tendrá? No, la Tierra tiene unos millones unos de cuantos, años. Unos cuantos millones. Unos cuantos millones. Parece muy, muy raro. Desde el punto de vista científico, que alguien haga una observación de un cambio por lo que sucedió en 150 años cuando hay millones de años para considerar, a mí, si fuera en otro tema, diría que es totalmente despreciable. Claro, Casi no sería ni un punto en el mapa, nada. Sería una gota en el océano, por ponerlo así. Bueno, no es despreciable desde este punto de vista. Observaciones sistemáticas tenemos desde 150 años, un poquito más, ¿no? A nivel global. Pero no 100.000 años. Pero sí, esas observaciones sistemáticas se comparan con lo que se llama paleoclimatología. O sea, volver 1 millón de años atrás con los testigos de hielo que se extraen, por ejemplo, en Antártida, que nos dan una distribución, una composición de la atmósfera de 1 millón de años atrás. O sea que lo que uno debería contestarme a mí, Matilde, es decirme, mira, no digas así, porque si bien no hay un registro en donde se siguieron un mapa de las temperaturas para mirar, lo que sí podemos hacer es, hay otro tipo de indicios que determinan que 650.000 años para atrás había algo que uno permite decir que las temperaturas eran distintas. ¿Qué eran? Más frías. Claro, totalmente. Pero no era esperable. ¿Hay algo que podamos hacer frente a esto? Porque a mí lo que me sorprende además es que es obra del hombre esto. En gran medida. ¿Cómo? En gran medida. En gran medida. O sea que uno podría decir, él se sonríe, ¿no? Pero uno podría decir que, claro, alguien tiene que tomar esta posición, la voy a tomar yo, aparte porque estoy convencido de esto, y yo necesito que ustedes me desasnen y me convenzan de que no es así. Porque si es el hombre, entonces evidentemente hagamos algo para cambiarlo. Pero el hombre tampoco está hace tanto tiempo haciendo, porque 300, 400 años para atrás, ¿también tenía una incidencia el hombre como la que tiene hoy? No. Y ustedes podrían decir entonces, cuando miden lo que pasó desde 650.000 años, lo que pasó en los últimos 200, por decir 250, el hombre produjo una modificación tan sensible como para ser detectada. ¿Es así? Sí, bueno, uno tiene que mirar un poco las curvas a lo largo de la historia de la Tierra, y uno ve que hay periodos donde la Tierra se glació, periodos donde aumentó la temperatura. O sea, el cambio climático en la Tierra es natural y se va dando a lo largo de la historia de la Tierra. Ahora, cuando uno ve esas curvas en los últimos 150 años, no guardan ninguna relación con las curvas históricas del planeta. Las curvas históricas que tenemos nosotros a disposición. Porque Exacto. podría pasar que las curvas ahora, en la partecita que estamos mirando, hagan esto, y a lo mejor hace 2 millones de años las hacían también. Exacto. Nosotros tenemos, como bien dijo, a partir de la paleoclimatología, tenemos determinados cómo son esas curvas. Nosotros en este momento tendríamos que estar en iniciando un periodo de glaciación. O sea, tendrían que estar bajando las temperaturas de acuerdo a las curvas históricas. Sin embargo, uno ve en los últimos 150 años que esta curva se proyectó de una manera que nunca existió en el planeta. Y nunca de lo que hemos medido. Nunca de lo que hemos medido. Desde que existe la Tierra, sí. ¿Desde que existe la Tierra? Desde que existe, de los 4.000 millones de años de la Tierra, está todo medido, calculado en función de la ciencia. ¿Bien? Entonces, en estos últimos 150 Eso me años, derrota. Si es así, si nosotros tenemos registro que podemos inferir sobre lo que pasó hace millones de años, entonces me callo la boca y listo. A priori, bueno, pero no importa, digamos. Los datos que manejamos, la doctora lo va a corregir, usted ve un gráfico claramente cómo aumenta el dióxido de carbono en unas cantidades que nunca existieron en el planeta. Hoy estamos en 400 partes por millón, que es un número fuera de lo común totalmente. Pero si uno lo compara a su vez con otras curvas,
es muy interesante, porque uno cuando ve la curva de cómo sube el dióxido de carbono en estos últimos 150 años y ve cómo sube la población de la Tierra en estos últimos cientos de años, tienen exactamente la misma curva. Entonces, la influencia del hombre se proyecta también en un cambio en las partículas. Bueno, como Ernesto forma parte es director nacional, además de determinantes de la salud del Ministerio de Salud, si efectivamente fuera así, que la incidencia del hombre es tan directa, ¿qué hacemos? Entonces no nazcamos más. Y bueno, es una medida un poco... Es una medida un poco drástica, sí, digamos. muy talibán lo tuyo. ¿Cómo? Sí, es muy talibán. Bueno, pero ¿qué hacer entonces? En realidad se están haciendo montones de cosas, digamos. En el mundo, y en particular en la Argentina, digamos, se han abierto un espectro de frentes de trabajo tratando de, en realidad, hasta podría decirte, independientemente de cuál fuere la importancia relativa de la contribución humana al calentamiento, las medidas están dirigidas a atenuar ese impacto. A mitigar. En todos los terrenos. Y entonces se provocan cambios en los modos de consumo de energía, en los modos de transporte, en los modos de construcción, en los perfiles, en los perfiles de funcionamiento de la sociedad. ¿Y usted ve en la sociedad efectivamente un cambio como una concientización? O sea, si hiciéramos una encuesta acá o en cualquier otra parte, ¿veríamos que la sociedad es consciente de esto y está produciendo un cambio voluntario? O sea, está educada, ¿estamos educados para hacer eso? Yo creo que estamos en ese proceso. Pero me gustaría volver un poco a tu razonamiento de la perspectiva. En realidad es un tema que tiene 20 años de historia. Claro. Es un bebé en términos históricos. Claro. Entonces, en 20 años el tema está instalado, existe. No es que yo hablo de cambio climático o de desertificación y nadie sabe de qué estamos hablando. Claro. La sociedad tiene conciencia del tema. Y los estados lo han tomado en términos globales a través de las Naciones Unidas, de las convenciones, etc. Y en el caso particular de la Argentina, constituyendo, digamos, un grupo muy importante, nucleado en torno a la Secretaría de Ambiente de la Nación, que ha generado un programa nacional con todos los frentes, comprometiendo a todos los sectores del Estado. Y tampoco se limita ahí, como contaba recién el ingeniero Bertolino, digamos, se está trabajando también en los niveles municipales. Entonces, hay una toma de conciencia creciente sobre el tema, lo cual no significa que estemos logrando que los 6.000 y pico de millones de tipos que estamos arriba del planeta estemos haciendo todo lo que hay que hacer para que no funcione, pero bueno, como en otras cosas de la realidad, ¿no? Voy a tener que hacer un corte, pero antes de hacerlo y presentar al resto de los invitados, quiero decir que hay gente que está en el Twitter y en Facebook haciendo algunas preguntas y quiero comentar, por ejemplo, lo que dice Guillermo Alegre, que dice si es tarde para cambiar el curso del calentamiento global. Entonces, hagamos una cosa, se aguardan un instante, quería presentarlo a Guillermo y después en todo caso lo contestamos incluso con el resto de los panelistas. Hacemos una pausa aquí en Científicos Industria Argentina, hoy en debate sobre el tema cambio climático.